El ser humano tiene una estructura cerebral que tiene diferentes componentes biológicos y también psicológicos, lo cual permite una estructura funcional de distintas características que nos permite desarrollar tres aspectos diferentes: inteligencia, lenguaje y creatividad. Cada proceso es primordial para poder entender y estructurar cualquier comportamiento o proceso de aprendizaje de la vida cotidiana. Es por esto que es primordial que desde el campo psicológico se entienda claramente el significado y el proceso de cada uno de ellos, y cómo estos son de gran importancia para lograr establecer relaciones funcionales de todos los procesos del ser humano. En la articulación de cada comportamiento humano se necesitan ciertos recursos para lograr tener una comunicación efectiva. Mediante diferentes artículos logramos recopilar y resumir los diferentes conceptos relacionados a la inteligencia, lenguaje y creatividad desde una perspectiva psicológica. Bueno, una de las categorías de análisis durante las investigaciones que llevamos a cabo es la inteligencia, la cual pues a lo largo de la historia ha venido siendo estudiada por diferentes autores, los cuales pues han designado ciertas concepciones y demás. Son múltiples las definiciones que se han adherido a esta categoría de análisis. Sin embargo, la más actual o la más aceptada hoy en día es la de Gottfredson. En 1997 la definió como la facultad mental muy general que, entre otras cosas, implica la capacidad de razonar, de planificar, de resolver problemas, de pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápido y aprender la experiencia. Entonces, digamos que en esta definición el autor no solamente hace referencia a el coeficiente intelectual, sino que tiene en cuenta pues otros factores que son importantes hoy en día en el estudio pues de la inteligencia. El estudio de la inteligencia, por ende, nos permite facilitar la adaptación y aprendizaje, contribuir al razonamiento abstracto y toma de decisiones, ser evaluada de acuerdo al contexto y cultura y poseer un sustrato biológico. Asimismo, hay diferentes teorías que han abarcado el estudio de la inteligencia. Sin embargo, actualmente son cuatro las teorías contemporáneas en el estudio de la misma. La primera de ellas, y que es muy conocida en el área o disciplina de la psicología, es la de la teoría de las inteligencias múltiples. La segunda teoría es la teoría de los tres estratos. La tercera teoría es la teoría de la inteligencia exitosa. Y finalmente, como cuarta categoría, la teoría verbal perceptual, rotación de imágenes, las cuales pues han servido de insumos para poder abarcar esta categoría de análisis a nivel investigativo y también a nivel pues psicométrico. Bueno, como se mencionó anteriormente, son cuatro las teorías contemporáneas que se tienen hoy en día en cuenta pues para el estudio de la inteligencia como categoría de análisis. La primera de ellas es la teoría de las inteligencias múltiples, la cual fue abordada por el psicólogo Garner y pues como les mencioné anteriormente es la más conocida y la más estudiada en la disciplina de la psicología. Garnet tenía una concepción y es que él consideraba que la inteligencia que la inteligencia debía ser abordada más allá del coeficiente intelectual y decía o afirmaba que las personas tienen diferentes fortalezas y debilidades, por lo que la inteligencia no solamente se limita a estudiarlo a través del coeficiente intelectual, sino que también se pueden tener en cuenta estos factores. Entonces, definió la inteligencia como aquella red de conjuntos interrelacionados, lo cual implica que sea una habilidad necesaria para resolver problemas, ¿sí? O para elaborar productos que son importantes en un contexto cultural. Adicional a ello, dentro de esta teoría, él abordó 8 tipos de inteligencias, por eso se llama teoría de las inteligencias múltiples. La primera de ellas es la lingüística, la cual hace referencia a un constructo correcto de las frases, ¿sí? Digamos, acá se hace uso del significado de las palabras, del sonido
y el empleo del lenguaje. La segunda es la lógico-matemática, que se refiere a la habilidad para manejar secuencias lógicas y reconocer patrones de operación en la solución de problemas. La tercera es la musical, la cual pues hace referencia a la utilización adecuada del ritmo, la melodía o el tono en la creación y apreciación de la música. La cuarta inteligencia es la espacial, que se refiere a aquella capacidad para manejar espacios, planos, mapas, para visualizar objetos desde diferentes ángulos. La quinta es la sinestésico corporal, que se refiere al control del cuerpo en la ejecución de movimientos en relación con el espacio, tanto físico y para manipular objetos pues con cierta habilidad. La sexta inteligencia abordada por el psicólogo Garnet es la interpersonal, la cual pues se refiere a la identificación de emociones y las diferentes eh, interacciones que tenemos con los demás individuos o personas y grupos. La intrapersonal, pues como su nombre lo indica, que es la séptima inteligencia, es aquella habilidad que tiene un individuo para entender pues su mundo interno, ¿sí? Nuestras emociones, nuestros pensamientos y demás. Y pues de allí poder identificar nuestras fortalezas y debilidades. Y finalmente la octava, que hace referencia a la naturalista, y es aquella capacidad para distinguir y categorizar los seres vivos presentes en la naturaleza. Estas personas que suelen ser naturalistas se ven a sí mismas como parte del ecosistema ambiental, lo que hoy conocemos hoy en día como los ecologistas o los representantes pues ambientales. Bueno, la segunda teoría abordada dentro del estudio de la inteligencia es la teoría de los tres estratos, la cual fue abordada por el psicólogo estadounidense John Bissell, y prácticamente lo que hizo él fue construir un modelo jerárquico de la inteligencia explicada a través de tres estratos, ¿sí? Los cuales son considerados como las actitudes cognitivas desde lo específico a lo general referente al constructo factor G, que en este caso vendría siendo la inteligencia pues, general. Entonces, dentro de los tres estratos, encontramos el primero de ellos, que es las actitudes mentales primarias, las cuales hacen referencia a aquellas capacidades cognitivas que tenemos pues las personas, tales como el razonamiento cuantitativo, la visualización, la actitud para las lenguas extranjeras, la fluidez de ideas, la discriminación de los sonidos del habla y pues entre otros. El segundo estrato hace referencia a los factores complejos, los cuales pues, se constituyen a través de 7 conjuntos. El primero es la inteligencia fluida, el segundo es la inteligencia cristalizada, el tercero es la percepción visual amplia, el cuarto es la percepción auditiva amplia, el quinto la velocidad cognitiva general, el sexto la capacidad extensa de recuerdo y la séptima la capacidad extensa de memoria. Y finalmente tenemos el tercer estrato que hace referencia a la inteligencia general o también conocida como factor G. Entonces, dentro de este estrato se tiene en cuenta pues que hace referencia a una actitud cognitiva superior en la cual pues se tiene en cuenta 10 actitudes generales representadas con la letra G, las cuales pues son las siguientes. La primera es el razonamiento fluido, la segunda es la comprensión conocimiento, la tercera es la memoria a corto plazo, la cuarta es el procesamiento visual, la quinta es el procesamiento auditivo, el sexto hace referencia al almacenamiento y recuperación a largo plazo, el séptimo la velocidad de procesamiento, el octavo la velocidad de reacción y decisión, el noveno la lectura y escritura y finalmente como décimo o como décima actitud cognitiva, el conocimiento pues cuantitativo. Bueno, la tercera teoría contemporánea dentro del estudio de la inteligencia está la teoría de la inteligencia exitosa, la cual fue propuesta por el psicólogo estadounidense Stenberg en el año 1999 y ha sido considerada una teoría como un método o modelo alternativo de inteligencia frente a los modelos tradicionales pues, de la psicometría.
En esta teoría, pues Stenberg hace una crítica fuerte a los modelos tradicionales, ya que pues indica que la inteligencia no puede estar supeditada solamente a el estudio de las habilidades a través de la aplicación de diferentes tests, sino que se debe tener en cuenta otros factores como lo son el contexto, la práctica y las interrelaciones que tiene pues el individuo. Es por ello que expone esta teoría a través de tres componentes. El primero de ellos es el metacomponentes, el cual pues hace referencia a aquellos procesos ejecutivos o superiores que permiten planificar, dirigir y evaluar la conducta. Este metacomponente hace referencia a la inteligencia analítica. El segundo componente es el componente de rendimiento, el cual pues se refiere a los procesos de orden inferior que llevan a cabo las instrucciones o disposiciones conforme a la planificación implícita de los metacomponentes, es decir, el metacomponente pues, anterior. Y finalmente tenemos el componente de la adquisición del conocimiento, el cual pues hace referencia a aquellos componentes no ejecutivos, los cuales se utilizan para la adquisición de nueva información, recordarla y transmitir lo aprendido a otro contexto. Esto hace referencia a la inteligencia práctica. Y finalmente hay otro componente, ¿sí? Que es el cuarto componente, y que hace que la teoría sea pues una inteligencia exitosa, y es que incluye la sabiduría con el fin de utilizar las propias capacidades del individuo a favor del bienestar común, y a través de la inculcación de valores éticos positivos que permitan un logro hacia un cambio social. Bueno, finalmente tenemos la cuarta y última teoría, que hace referencia a la teoría verbal, perceptual y rotación de imágenes, la cual dentro de sus principales pues, autores están Johnson y Butcher, los cuales en el año 2005 manifestaron que la inteligencia está formada por tres estructuras y un factor general G, que pues como anteriormente se mencionó, hace referencia a factor pues, general o inteligencia pues general. La primera estructura es la verbal, la segunda estructura es la perceptiva y la tercera es la estructura de rotación de imágenes. La primera estructura, que es la verbal, hace referencia o está conformada por la habilidad verbal, la académica y la fluidez verbal, junto con la habilidad numérica, que también se comparte dentro de la estructura pues, perceptiva. La segunda estructura es la perceptiva, la cual pues constituye como por ejemplo ciertos factores como la memoria, la velocidad perceptiva, la habilidad espacial, la numérica, como se dijo anteriormente, la cual pues hace referencia a una actitud espacial, mientras que en la anterior es una actitud verbal. Y finalmente está la estructura de rotación de imágenes, la cual pues está compuesta por la habilidad de rotar imágenes, como su nombre lo indica, y esta pues conlleva a tener una actitud homóloga. Y pues bueno, finalmente estas teorías pues a lo largo de la historia han permitido ampliar el conocimiento y concepción de la inteligencia, no abordándola solamente como se ha explicado anteriormente desde un coeficiente intelectual, sino que hoy en día pues se tienen en cuenta las habilidades, las fortalezas, el contexto, la cultura y demás factores que posibilitan pues no solamente el razonamiento cuantitativo o abstracto, sino también la resolución de problemas, que pues es hoy en día lo que más se aborda. Como anteriormente se mencionaba, la inteligencia se plantea desde distintas teorías, pero también se presenta por medio de otras bases teóricas. En el artículo del año del 2012 de Robert Stenberg se menciona que la inteligencia es un proceso en el cual se involucra una serie de habilidades las cuales le permiten al ser humano aprender del mundo mediante la experiencia, que ocasiona que éste se moldee y seleccione su entorno, permitiendo así su adaptación. En este caso se retoman las teorías de inteligencia CHC, la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, la teoría triágica de Stenberg, además de abordar otro tipo de suposiciones e investigaciones sobre otro tipo de influencias que tiene este concepto.
Desde una perspectiva biológica se evidencia la importancia del tamaño cerebral, que si bien es un descubrimiento correlacional, presenta una estadística modesta y significativa. Por otro lado, las distintas estructuras cerebrales en donde se menciona la inteligencia se localizan en la corteza prefrontal, además de presentar otro tipo de estructuras vinculadas a esta, como lo son cortezas parietal, temporal y occipital superior, así como en las regiones subcorticales del cerebro, especialmente en el cuerpo estriado, y también la integración de las funciones de los lóbulos parietal y frontal, que al igual de las anteriores son relevantes. Además de contemplar la eficiencia neuronal, en la cual se vincula la actividad eléctrica cerebral desencadenada por ciertos estímulos y la velocidad de transmisión de los impulsos neuronales, que pueden estar relacionados con las puntuaciones de las pruebas de coeficiente intelectual. Desde una perspectiva genética y de heredabilidad se habla que hay algunas oposiciones parciales. En particular, los datos sugieren que los genes relacionados con la inteligencia en las regiones de los cromosomas 2q, 6p y 14q, los cuales permiten comprender parcialmente la variación del coeficiente intelectual. Además, otros genes particulares como el APOE, el COMT y el BDNF pueden desempeñar un papel en los orígenes de la inteligencia. Representa una proporción de la variación. Su valor dependerá de la cantidad de variación. Por lo tanto, si bien ha sido investigado, no existe una correlación concreta existente. Y por último, desde una perspectiva socioeconómica y diferencias raciales, se comprende que estas tienen un nivel de características que se evidencian debido a las dispersiones geográficas y estatus social, lo cual generan que se den como procesos de adaptación. Por tanto, son de relevancia en este tipo de situaciones cuando hablamos del concepto de inteligencia. Buenas tardes para todos. Vamos a hablar acerca del lenguaje y la neurofisiología del mismo, emitido por Gesa Wisten del 2015, que es uno de los autores en los que venimos a hacer relación. En el campo del lenguaje es bastante amplio, a partir del siglo XXI aproximadamente, ya que no solo abarca la parte lingüística, sino siempre va en paralelo a la cognición, dado que todas forman parte pues, del cerebro humano. Es así como el lenguaje surge en diferente nivel o tipo de funcionalidad frente al desarrollo que tiene cada individuo y al contexto quizás en el que se encuentra expuesto, ya que no todos los individuos tenemos la misma particularidad de aprender o memorizar lo mismo o tener la misma configuración cerebral. Es por eso las múltiples diferencias que se puedan encontrar en el desarrollo o fase de cada persona, ya sea en la adolescencia, niñez, adultez o vejez. Gracias. Como segundo hallazgo importante del lenguaje encontramos habilidades de pensamiento crítico. Teniendo claro que el lenguaje es un tema complejo que ha sido objeto de estudio por parte de la psicología científica, el lenguaje es el instrumento con el que construimos el pensamiento. De ello depende que lleguemos a transmitir nuestro mensaje claramente y comprendamos el de los demás con toda exactitud. El pensamiento crítico es una habilidad cognitiva que permite al individuo reflexionar. Su objetivo es generar nuevas respuestas. Ese tipo de pensamiento requiere proceso de análisis, inferencia, evaluación y deducción. Es una habilidad esencial en la vida cotidiana y en el mundo profesional, descrito por Taylor 2022. La creatividad. La creatividad es un enigma que encaja intereses multidisciplinarios que es reconocido como un objeto de estudio propio de la psicología que considera un proceso como producto de identificación y solución a los problemas, ya que tiene como característica la personalidad, el aprendizaje, el pensamiento y la inteligencia. Algunos aspectos importantes de la creatividad en el ámbito psicológico a través del tiempo son los siguientes. En el siglo XIX, antes de que la psicología adquiriese el rango de ciencia en la filosofía, se nombraba la importancia de la visión creativa asociada a la inspiración. En el ámbito científico se habla de la explicación del hombre creativo en los campos de la medicina, la psiquiatría, donde se reflexionaba y se experimentaba la futura ciencia del hombre.
Una vez ya que la psicología adquiere su autonomía, es donde se empieza realmente los estudios tangiblemente de la creatividad. D. El psicoanálisis es la primera teoría que explica el enigma del hombre creativo, explicando el don de la creación en el ser humano. Y en el año 1950 se determina que la creatividad se adhiere de una manera natural a la psicología, ya que por medio de ella una persona se siente confiada en sí mismo, es curiosa intelectualmente, imagina, es crítica y valiente a la hora de expresar lo que siente. Entendiendo cada uno de los anteriores aspectos, se puede determinar que la creatividad es la capacidad que tiene el ser humano para crear ideas novedosas, tener buena capacidad de analizar, valorar y crear ideas, ya que por medio de estas se logra resolver problemas de la vida y se enfrenta de una mejor manera los desafíos sociales, académicos y cotidianos. La creatividad no solo es necesaria en la academia, sino en las actividades de las personas para enriquecer y fomentar una buena salud mental.